cuenta pues que es muy diferente lo que llega a Colombia a lo que llega, por ejemplo, a Brasil, que tiene otros tratados distintos con Rusia en este momento. Y esto es una advertencia para todos los que me estén viendo y que tengan cultivos o que tengan animales, que tengan agro, porque en este momento, lo que existe en este momento en las bodegas en Colombia, en el país, de agroinsumos y de abonos, es lo único que queda y lo último que falta por llegar son los buques que ya zarparon. O sea que apenas llegue el último buque, no va a haber existencia de ese tipo de implementos para el agro en el resto del año. Es una alerta muy importante, Sandra. Qué pena que me tome este minutico aquí que era para despedirme, pero yo creo que tenía que hacer esta misión. Hay personas en este momento muy preocupadas porque pues no estamos hablando solamente de aquellos que tienen una huertica detrás de la casa, sino que estamos hablando de aquellos que tienen 100 hectáreas o 30 hectáreas sembradas con algo. Estamos hablando de personas que tienen 500 y más reses. Estamos hablando de personas que tienen varios cientos de miles de gallinas, por ejemplo, ponedoras de huevos, o que tienen cerdos, o que tienen animales de producción y que tienen grandes extensiones de cultivo. ¿Por qué? Porque tienen que entender algo, lo que son los abonos no se hacen de la noche a la mañana. Usted puede coger hoy cagajón de vaca, pero igual tiene que dejarlo fermentar unos días para poderlo utilizar. Y por el estilo son todos los procesos agrícolas. Viene una hambruna muy grande, les pido el favor que tomen en cuenta esta advertencia, no es para alarmarlos, sino de verdad es para alertarlos. O sea, de verdad es una notificación, más que una amenaza, es una notificación. Va a haber mucha hambre a final de año, porque al faltar insumos agropecuarios como pesticidas y abonos, que son los que le dan la comida a las plantas que ustedes pues se comen, la producción en masa se va a ver muy afectada. Cuando a las plantas no se les da suficiente abono, ellas pierden inmunidad, lógico, se vuelven más débiles, las atacan más fáciles los hongos y ciertas plagas. Entonces, al no haber estos insumos agropecuarios, al no haber esta comida para las plantas que es el abono, las cosechas se van a ver en algunas partes reducidas a la mitad porque no van a salir con la misma calidad. En otras se van a perder esas cosechas completamente por hongos o por pestes que les den. Y esos mismos sembradores, agricultores, a su vez, después de una quiebra de esas, a la siguiente temporada no van a sembrar, lo que significa que para el próximo año va a haber mucha menos comida que la que va a haber a final de este año. Tengamos en cuenta que es una situación muy crítica para toda la humanidad. Esto no es solamente allá en Europa, esto no es solamente en Ucrania, esto no es solamente en Estados Unidos, o esto no es solamente en Somalia, esto es en todo el planeta, ¿ya? Esto repercute a todos. Que aquí en Latinoamérica tal vez Brasil se vea un poquito menos aporreado por estas medidas, pues antes de que empezara la crisis con Ucrania ya había cerrado un pacto con Rusia de comprarle agroinsumos y abonos. Entonces el gran productor de comida en Latinoamérica en este momento tiene el potencial de convertirse en Brasil. Lástima que no sea un Colombia, lo vengo diciendo hace muchos años, pero pues eso es lo que hay. Entonces, esta advertencia es muy importante para todos ustedes. Empiecen, por favor, a cultivar en sus balcones, en sus patios internos, en donde sea. Busquen, hay muchas soluciones en internet para empezar cultivos hidropónicos caseros, pero háganlo. Tengan en cuenta que si ustedes siembran un frijol hoy, se les demora 3, 4 meses en que le crezca y se lo pueda comer. Y una sola matica de frijol no le sirve a usted para el resto de años seguir comiendo. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a solucionar ese problema alimenticio en este momento. Por ejemplo, aquí en Colombia no hay mecato. Mecato son los snacks, ¿cierto? Ahí no hay mecato porque no hay papas para fabricar mecato. Entonces entiendan que la crisis va a ser muy fuerte, no solamente los insumos agropecuarios, sino lógico, el final, producto final, que es la comida para todos nosotros, no va a haber suficiente para todos. Eso es en todos los países, se refleja en todos los países. Y tengamos en cuenta que lo que es el trigo, la cebada, el maíz y muchos otros subproductos que se utilizan para la fabricación de alimentos de animales tampoco lo va a haber. Entonces la carne va a ponerse muy costosa, la pérdida de alimentos en todos los aspectos va a ser muy grande
y la pérdida de empresas productoras también va a ser grande cuando ellas se quiebren viendo estas caídas que se van a producir. Entonces mi advertencia es eso, sobre todo aquellos que tienen grandes plantaciones y sobre todo bastantes animales, mi llamado es a que compren de inmediato los insumos para el resto de año. Aquí en Colombia por lo menos, de inmediato compren todos los insumos para el resto de año. He conocido historias de personas que han vendido apartamentos para comprar abono y las familias los tildaban de locos, pero decían, no, es que yo tengo tantas hectáreas en cultivo y tengo tantos animales, ¿cómo los voy a dejar morir? Tengo que abastecerme por el resto de año. Muy inteligente, ¿ya? Que algo dramático, no es dramático. Si bajo su responsabilidad están 500 o 1000 reses, cabezas de reses, o hay 100 hectáreas bajo su responsabilidad, tiene que hacer cosas de esas. Entonces, tenemos que ver que ya la sociedad, la civilización humana, entró en un debacle, y empezó ese debacle antes de que llegara el bicho. Es mejor dicho, en el punto en donde llegó el bicho, la civilización humana estaba en el cenit, en el punto más alto, y ya vamos en debacle. Alguien me preguntaba hoy que si esto iba a cambiar. No, esto no va a cambiar, y así pare por un ratico no va a mejorar. Esto ya va desde para atrás, sí o sí. Entonces, por favor, preparémonos para precisamente ese tipo de situaciones, y sobre todo mi alerta muy importante es, ojo, en Colombia se acaban los insumos agropecuarios y el abono en cuanto llegue el último buque de Euroasia. Entonces, es crítica la situación, muy crítica. Para aquellos que no tenían esto planeado, empiecen a ver cómo van a producir abonos. Colombia, por ejemplo, es un país que no tiene la infraestructura ni tiene el conocimiento real de producción de abonos. Son muy pocas personas las que lo hacen, y de manera artesanal prácticamente nadie conoce cómo se hace el abono, o lo olvidaron o simplemente no lo practican porque es más fácil comprar el bulto de triple 15. Entonces, este es el momento donde tenemos que volvernos autosuficientes, como siempre lo hemos dicho. Ya llegó el momento, no hay reversa atrás, y empiecen a cultivar desde ya para que en unos meses tengan comida, y tengan en cuenta que ese ejercicio de cultivar se convertirá en el ejercicio cotidiano para todos de aquí en adelante en muchas situaciones. Y yo creo que es bueno que empecemos precisamente las personas de la ciudad a entender un poquito qué es el campo y aprender un poquito más a cultivar y a ser campesinos, porque vamos a tener que retroceder como civilización por lo menos 100 años en muchas de nuestras actividades, en muchas, no en todas.